Estamos en minutos positivos de la emisora Positiva Estéreo y de mi canal de YouTube, el canal de YouTube de Germán Díaz Sosa. Y hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, Adriana Estupiñán Jaramillo, subgerente de planeación y proyectos de la terminal de transportes. Ella es administradora de empresas del Politécnico Gran Colombiano, con especialización en finanzas del externado. Y en la terminal tiene a cargo muchas cosas, por ejemplo, la planeación estratégica, y es la persona que lidera el proyecto de zonas de parqueo. Y vamos a hablar sobre todos esos temas. Doctora Adriana, bienvenida a Positiva Estéreo y al canal de YouTube de Germán Díaz Sosa. Hermano, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, hay una sección que se llama Las frases que encontró nuestro personaje que le gustaron y que quiere compartir. La primera frase, ¿cuál es? Bueno, Germán, mi primera frase es: una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. ¿Y a qué hace referencia esa frase? Bueno, yo la asocio, o cuando pienso en esta frase, pienso en que una sola persona no consigue lo mismo que cuando está acompañada por otras personas. Creo que los resultados pueden ser un poco más significativos cuando hay un trabajo en equipo, cuando cuando trabajamos involucrando a otras personas y tenemos la oportunidad de compartir experiencias y puntos de vista diferentes y no nos encasillamos solamente en lo como vemos nosotros las cosas. Sí, yo entrevisté en una oportunidad para uno de mis libros, escrito 18, a un ejecutivo que se llama el doctor David Hutchinson, presidente del Banco Anglo Colombiano. Y él me dijo una cosa que nunca olvidé. Me dijo: mire, Germán, a mí me gustan los equipos de trabajo subversivos. Esos equipos de trabajo donde hay diferentes opiniones. Y remató con la siguiente frase. Dijo: mire, Germán, en un equipo de trabajo de 10 personas, donde todas piensen igual, sobran 9. Porque si todas piensan igual. De acuerdo. Sí, ahora es importante en estos procesos de liderazgo y de trabajo en equipo hacer una cosa trascendental, que es escuchar, ¿no? Y permitir que las personas expresen sus opiniones. Yo lo que creo es que un estadista eso es lo que hace, escucha las opiniones de los demás y al final saca sus propias conclusiones. Sí, pues Germán, yo pienso que es que hay veces nosotros mismos nos sesgamos con con nuestros puntos de vista, y cuando tenemos personas al lado que nos están diciendo y aportando, podemos ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Y de pronto ese ángulo es mucho mejor al ángulo en que estábamos viendo solamente con nuestra posición. Claro, y usted ha utilizado la palabra perfecta, sesgándonos. Claro, sí, de todas maneras sí hay que abrir la mente. Entonces, óigame, esta frase maravillosa: una golondrina no hace verano, una frase de Adriana Estupiñán Jaramillo, subgerente de planeación y proyectos de la terminal de transporte de Bogotá. Bueno, la siguiente frase, ¿cuál es? Bueno, la segunda frase es: el que es honesto en lo poco es honesto en lo mucho. ¿Y Y eso a qué hace pues referencia, doctora? esto hace referencia a la integridad en todo momento, hasta en lo más mínimo, como en en una situación mucho más compleja. Yo tengo un niño de 6 años y trato de enseñarle que en las cosas simples se tiene que actuar de forma correcta. Por ejemplo, si vamos al supermercado
el simple hecho de coger una uva no está bien. O sea, y uno puede creer que es una bobada. Uno, ay, pero pues una uva, ¿qué puede pasar? No pasa nada. No, eso es tan grave que, por ejemplo, actuar mal o obrar mal en el trabajo. Entonces, yo creo que la integridad tiene que estar presente en todo momento. Sí. Bueno, excelente esa frase. Excelente esa frase. El que es honesto en lo poco, es honesto en lo mucho. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso mismo me decía en una oportunidad mi colega y mi amigo Juan Gozaín. Juan Gozaín. La siguiente frase, ¿cuál es? Bueno, mi tercera frase con la que me lanzo es hacer bien y no mires aquí. O sea, esta sí es, para mí es súper clave. O sea, soy una persona que le gusta hacer obras, estar colaborando, estar ayudando a los demás. Y no es necesario tener que salir a ventilar lo que uno dice, o también no es necesario estar mirando a ver a quién le ayudo o a quién no, sino que es el colaborar de forma un poco transparente, sin importar quién es el que está al lado y a quién le está ayudando uno. Excelente. Entonces, una golondrina no hace verano. El que es honesto en lo poco, es honesto en lo mucho. Y hace el bien y no mires a quién. Hacer el bien por el mundo repercute en nosotros, sí. Lo que pasa es que cuando una persona hace el bien en favor de otra, después recibe lo mismo, recibe ese bien. Vea que en una oportunidad, yo tengo diferentes líneas de negocio y en una oportunidad recuerdo, tenemos una empresa como de reparaciones locativas y lavado de alfombras, juegos de sala, juegos de comedor, tapicerías de carros, etcétera. Y yo tenía una camioneta Fiat Fiorino donde transportábamos esas máquinas. Y un día llegamos allá, como a un convento, y a mí me tocó salir a comprar más champú para alfombras porque el trabajo se agrandó. Entonces, cuando salía de ese convento me quedé varado en mi camioneta Fiat Fiorino. ¿Y cómo le parece, Adriana, que un taxista paró y me dijo, ¿qué le está pasando, Bessie? Le dije que me quedé varado y voy urgentemente a conseguir un detergente para lavar alfombras. Y el tipo, un taxista, pues ahí paró y se quedó como media hora revisando el carro hasta que al final lo arregló, porque era un problema como eléctrico. Entonces yo le dije, oiga, ¿cuánto le debo, hermano? ¿Qué le debo? Dijo, no me debe nada, pero cuando usted encuentre a un varado por la calle, ayúdele también. Entonces son cosas, son como un círculo virtuoso, cosas que uno hace y que posteriormente se le devuelven. Realmente hace el bien y no mires a quién. ¿Qué opina usted de esta experiencia? No, pues en serio que hay veces pensamos que no hay gente como disponible a ayudar y a tender la mano, pero en el camino sí encontramos a personas que están dispuestas a hacerlo sin ningún interés. Y precisamente así como a uno lo ayudan en esos momentos tan duros o complejos, uno también debe estar dispuesto a entregar una ayuda. Uno a veces se hace el loco, uno a veces pasa por el lado ante situaciones en donde uno puede intervenir y no debería ser así. Uno debería entrar siempre a ayudar y a tender la mano, así como a uno también se la ha entendido. Así es, excelente. Bueno, y otra frase que nos envía. ¿Cuál es esa frase que habla de moscas? Bueno, matar moscas a cañonazos. Eso significa que, pues, a veces uno como que no tiene buena reacción ante las circunstancias y que exagera en esa reacción. O sea, que hay veces las situaciones no son para que exageremos en la forma en que reaccionamos, sino que aprendamos como a tomar las cosas un poco más
más tranquilos. Yo también pienso que a veces somos como que todo no lo tomamos personal, o sea, cualquier cosa que pasa no la tomamos como personal y exageramos y ya nos creamos una película que por ningún lado había. Entonces, y después cuando uno hace sus reflexiones, cuando se da cuenta como por qué tenía que reaccionar así, sí, pues al final no pasa nada, todo tiene solución en esta vida, yo pienso. Y pues es como el aprender a ir reaccionando de una mejor forma y no con esa exageración a la que a veces nos enfrentamos a diferentes situaciones. Sí, me decía una psicóloga, una conferencista, sí, como eso, ¿no? Dar la respuesta adecuada en el momento adecuado y en la proporción adecuada, ¿sí? Es verdad. ¿Y cuál es la siguiente frase que nos habla de un árbol? Hacer leña del árbol caído. ¿Y eso qué Y, significa? y es esas situaciones en las que vemos a las personas como en una mala posición y queremos hacer como buscarle el provecho. Entonces, como está caído, venga a ver y miro cómo me aprovecho. Pienso que es clave que trabajemos en eso, que al contrario, nosotros deberíamos ser un poco más solidarios y en vez de aprovecharnos de esas situaciones, ver cómo damos la mano. Excelente, óigame, excelentes esas frases. Tengo la certeza absoluta de que le han dejado enseñanzas a quienes nos siguen en el canal de YouTube y en la emisora Positiva Estéreo. Bueno, y ahora hablemos de otro de sus temas, las zonas de parqueo público. Estas zonas de parqueo público que uno ve en muchos lugares del mundo, ¿no? Zonas de parqueo público, ¿cómo están avanzando esas zonas de parqueo público en Bogotá? Bueno, Germán, yo te cuento que las zonas de parqueo pago han sido toda una experiencia en la ciudad de Bogotá. Este es un proyecto que se venía trabajando hace muchos años desde la Secretaría Distrital de Movilidad y finalmente en el 2021 lo materializamos y nosotros como Terminal de Transporte de Bogotá somos unos proveedores de soluciones de movilidad en la ciudad. Hay veces o muchas personas se imaginan a las terminales de transporte solamente haciendo la función de controlar la entrada y salida de buses, el transporte intermunicipal, pero resulta que las terminales tienen unos negocios también amplios y en eso se encuentra pues el tema de lo de los parqueaderos y Bogotá incursiona en este tema del estacionamiento en vía. Como te decía, desde el 2021 ya llevamos más de 3 años de operación y administración a través de la terminal de transporte y tenemos unos resultados muy buenos. Mira, tenemos más de 8.700 cupos implementados en toda la ciudad y estos 8.700 cupos se distribuyen en 13 localidades. Entonces, pues ya tenemos una presencia significativa. Tenemos más de 5 millones de usos registrados en el sistema y eso pues también evidencia que ha sido como crecimiento y una aceptación progresiva. Entonces pues vamos por buen camino, vamos consolidándonos cada día más y por ejemplo para el 2025 tenemos una meta de crecimiento de 1.500 cupos adicionales. Es decir, que estaríamos cerrando casi con 10.000 cupos de estacionamiento al finalizar el 2025. Entonces es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy ambicioso, pero es un proyecto sobre todo que necesita de cultura ciudadana. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos acostumbrados a estacionarnos en donde queremos, a dejar nuestro carro tirado, así sea por 5 minutos para hacer una vuelta, y no pensamos en el efecto que eso tiene para la ciudad. Y pues cuando llegamos a implementar este tipo de proyectos, la respuesta en algunas ocasiones es, pero ¿cómo así? ¿Y yo por qué voy a venir a pagar? Porque si yo estoy acostumbrado a estacionarme acá gratis. Entonces, ese tema de cultura ciudadana es uno de los retos principales que nosotros tenemos como administradores y operadores de este proyecto. Ahora, ¿cómo contribuyen
estas zonas de parqueo pago al mejoramiento de la movilidad. Digamos que lo que uno puede pensar y percibir es que ordenan un poco el hecho de que las personas estén parqueadas por la calle. Es decir, sí va a estar parqueado en la calle, pero de una manera ordenada, y de esa manera estamos contribuyendo a mejorar la movilidad. Bueno, Germán, de pronto acá vale la pena aclarar que no es que uno pueda poner cupos de estacionamiento en vía en cualquier calle de la ciudad, no. Las calles deben cumplir con unos requisitos técnicos para poder habilitar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ordeno? Porque yo estoy habilitando cupos de estacionamiento en donde realmente se pueden estacionar los vehículos sin causar esa congestión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces la gente se va para estos espacios de estacionamiento y deja de parquearse en lugares en donde no está habilitado el estacionamiento porque sí está causando una congestión. Entonces, de esta forma, estamos contribuyendo a la organización del espacio público. Y además de la organización del espacio público, por ejemplo, contribuimos a que haya una mejor circulación, que los carros se demoren menos en buscar estacionamiento. Entonces va a haber que se va a presentar ahí, pues que yo me voy a poder desplazar de una forma más rápida por las vías de la ciudad. Ahora, es posible que en ese sector donde está la persona manejando el carro, pues no haya parqueaderos públicos o no los haya muy cerca. Y es ahí donde aparece una zona de parqueo pago, que es una muy buena opción. Y esto no solo se está aplicando en Bogotá, sino en otras ciudades. Yo lo he visto en otras ciudades y de verdad que prestan un gran, pero un gran beneficio. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para los usuarios? ¿Qué recomendaciones les da usted como líder de este hecho, de esta realidad, de este servicio? Germán, yo quisiera enfatizar que nosotros, Bogotá, estamos a la vanguardia de otras ciudades en el mundo, porque nosotros implementamos tecnología. Nosotros tenemos una plataforma tecnológica que nos permite contar con dos opciones para el registro de los usos del estacionamiento en vía. Y es a través de una aplicación que se llama ZPP Bogotá y otros a través de WhatsApp. Entonces, la recomendación es ¿cuál? Que siempre que se llegue a estacionar en una calle, revise, así le toque caminar unos pasos, que haya una señal como la que yo tengo atrás. Muy probablemente si no encuentra esta señal, va a encontrar un prohibido parquear. Entonces, pues no se estacione si ve el prohibido parquear. Si usted ve la señal de las zonas de parqueo pago, va a poder encontrar unos códigos QR y los códigos QR que le van a permitir a usted descargar o la aplicación o gestionar su pago a través de WhatsApp. Esta gestión a través de WhatsApp es muy sencilla, tiene un asistente virtual que lo va guiando en todo el proceso de registro y pago. Gestiona su pago, vaya a hacer su vuelta tranquilo, sin ningún inconveniente, para que evítense dolores de cabeza, se llevaron su carro, le pusieron una inmovilización o algo así. Entonces, la recomendación siempre es fijarnos en la señal. Nosotros en algunos lugares específicos de donde tenemos cupos de estacionamiento en vía, tenemos un personal operativo, ¿cierto? Este personal operativo realmente lo tenemos para que asesore, acompañe al usuario de pronto en la descarga de la aplicación, en la gestión del WhatsApp y en casos muy específicos, recibir dinero en efectivo. O sea, esto es como, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos. O sea, nosotros llegamos, buscamos el estacionamiento y gestionamos los pagos, ya sea por la aplicación o por los parquímetros que hay en otras partes del mundo, ¿cierto? Pero no esperamos a que llegue una persona a decir, venga, esto tiene que pagar, ¿no? Nosotros en otras partes sí respetamos este tema, pero sí vemos como una resistencia por parte de los ciudadanos acá en nuestra ciudad por el tema del uso de tecnologías. Entonces, pues ya nos llegan muchos requerimientos como, no, es que yo llegué, me estacioné y no vi a nadie y yo dejé el carro ahí y me fui, hice mi vuelta y cuando llegué que tenía un CEP.
Entonces es decirle al ciudadano, no, es que no necesariamente usted tiene que ver a una persona de nuestro proyecto en la calle. Precisamente está la señalización que le está indicando que usted está en una zona de parqueo pago y que tiene que hacer su registro y gestión de pago a través de los medios digitales que tenemos disponibles. Entonces la invitación siempre, revise que haya la señal y gestione su pago. Ya. Ahora, ¿cómo ha visto usted como líder de esta realidad la manera como los ciudadanos están utilizando estas zonas de parqueo pago? Es decir, ¿usted ve que se registra un crecimiento en esta utilización, que se actúa con responsabilidad, que se cumple con esta norma que beneficia a todos los ciudadanos? Bueno, poco a poco vamos viendo un incremento en los usos. Y eso se debe también pues a todas las medidas, como todas las estrategias que implementamos en materia de comunicaciones, en la presencia que hacemos en las calles, en nuestros eventos, en nuestros lanzamientos y demás. Y sí veo que la gente cada vez más respalda en las zonas de parqueo pago y esto también lo vemos pues por el incremento en los usos que se ve traducido en un incremento en los ingresos del proyecto. Entonces yo sí veo que cada vez tenemos más conciencia sobre el uso del espacio público y nada, vamos en crecimiento. O sea, como te decía, la idea es seguir implementando cupos de estacionamiento en vía y por lo tanto eso se va a ver traducido en un mayor número de usos. ¿Y cuáles retos y cuáles ejecutorias vienen para el presente y para el futuro? Bueno, nosotros tenemos el principal reto que es en materia de cultura ciudadana. Seguir insistiéndole a los usuarios de el buen uso del espacio público. Seguir insistiendo en el tema de participen en las jornadas de socialización. Antes de nosotros que nosotros vayamos, implementemos cupos de estacionamiento en la calle, hacemos unas jornadas de socialización en donde invitamos a la comunidad para escucharla. ¿Para qué? Para que acordemos condiciones en la operación. Por ejemplo, una comunidad en donde hay muchos niños. Entonces, ¿qué pasa en una comunidad donde hay muchos niños? Los buses escolares llegan a determinadas horas y puede generar una congestión vehicular con nuestros cupos de estacionamiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Mirar los horarios de operación para que los podamos acomodar de tal forma que no causen una congestión cuando llegan los buses escolares. Entonces, es primero seguir insistiendo en esa participación ciudadana en estos eventos de socialización. Segundo reto también que tenemos y que identificamos es el tema de seguir mejorando en nuestra plataforma tecnológica. Esto significa que tenemos que seguir incursionando para encontrar diferentes opciones y métodos de pago que sean mucho más ágiles, o sea, que la experiencia cada vez sea menos demorada y más fácil y expedita para los usuarios. Sí. Ahora, ¿cómo está ese tema de seguridad en las zonas de parqueo pago? Una curiosidad, es decir, esté uno donde esté parqueado, incluso dentro de un centro comercial o en un parqueadero, pues yo creo que uno no puede dejar cosas de valor ahí a la vista de los amigos de lo ajeno. ¿Cómo está ese tema de seguridad en las zonas de parqueo público y si cabe algún tipo de responsabilidad a quienes están encargados de manejar esta opción? Pues Germán, lastimosamente, pues sí tenemos unas condiciones en materia de ciudad, pues que son un poco complejas, ¿cierto? Pero pues esto, pues los eventos de inseguridad no se presentan solamente en las zonas aledañas o cercanas a las zonas de parqueo pago. Y precisamente nosotros estamos cobrando por el uso del espacio público. Es un punto también como muy debatible. O sea, nosotros no somos un parqueadero y nosotros no estamos cuidando carros. O sea, la gente está llegando, está dejando su vehículo en la calle porque prefiere dejarlo en la calle a ir a estacionarse en un parqueadero cerrado. De hecho, esto hace parte de una política en materia de movilidad
que se refiere al sistema inteligente de estacionamientos. El sistema inteligente de estacionamientos lo compone los parqueaderos normales que conocemos, los parqueaderos cerrados, los parqueaderos en vía, que son las zonas de parqueo pago, y el valet parking. Y cada uno ofrece un servicio totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, el parqueadero fuera de vía, el parqueadero cerrado, está diseñado para que cuando la persona va a salir de su casa, va a ir y se va a demorar, ¿cierto? Para que me voy a ir a la biblioteca, yo no sé qué, y allá me voy a quedar 4 horas. El mensaje es, no se estacione en las zonas de parqueo pago, busque un parqueadero cerrado porque le va a salir más económico y además porque ese le puede brindar, entre comillas, una mayor seguridad. Mientras que a la persona que va, por ejemplo, al banco a hacer una vuelta y se va a demorar media hora, 1 hora, ahí sí es recomendable las zonas de parqueo pago, porque precisamente las zonas de parqueo pago están creadas para esos momentos de corta duración en donde requiero hacer uso del espacio público porque voy a estar más cerca de donde voy a ir pues a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, es ese tema, es de pronto que la gente entienda que nosotros no somos un parqueadero y que no brindamos seguridad. Y nada, pero eso no quiere decir que para nosotros sea ajeno el tema de seguridad. De hecho, nosotros tenemos diferentes campañas que desarrollamos con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Movilidad, en donde implementamos diferentes estrategias para que haya una mayor seguridad en las zonas aledañas a las zonas de parqueo pago. Y se han visto los resultados, uno sí puede evidenciar que los índices, por ejemplo, en caso de hurto, han bajado en esas zonas aledañas. Y también es que solamente con nuestro personal operativo en vía ya se percibe una mayor seguridad. En La Calleja nosotros tenemos unas zonas de parqueo pago y los vecinos nos dicen que el simple hecho de ver al personal cuando llega y hace presencia hace que los ciudadanos se sientan un poco más tranquilos y un poco más seguros. Ahora nosotros tenemos toda una red de apoyo conformada con la policía y la Secretaría de Movilidad, en donde nuestro personal operativo informa casos en materia de inseguridad y con esto también hemos logrado prevenir situaciones complejas en este tema. Doctora Diana Estupiñán, de verdad que un gran placer escucharla informar y reflexionar. ¿Algo que quiera contestar y que no le pregunté? No, ¿O cuál es Germán. su resumen? Bueno, mi resumen de esta entrevista primero es que me parece muy interesante el primer espacio en donde hablamos como de esas frases, refranes, porque lo hacen a uno como hacer una reflexión, ¿cierto? Como una reflexión muy personal como de cosas éticas o como cosas propias de uno mismo que quiere resaltar y que son importantes. Entonces me gustó mucho ese espacio y pues obviamente el segundo espacio cuando hablamos de zonas de parqueo pago, un proyecto que dirijo, un proyecto que tengo a cargo, al que le apuesto todos los días, pues es muy valioso para mí. Óigame, doctora Adriana Estupiñán Jaramillo, de verdad que mil y mil gracias por haber estado en Minutos Positivos de mi emisora Positiva Estéreo. Agradecerle también a Paola Montaña, quien estuvo muy pendiente de esta entrevista. Es la primera que le hago, pero tengo la certeza absoluta de que vendrán muchas más. Y de verdad que me gustaron mucho esas frases. Lo que nos saca de la monotonía, Adriana, es la reflexión. Lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Por eso, por ejemplo, son tan importantes las conferencias y es tan importante la capacitación. Y a propósito de la capacitación, recuerdo en este momento una frase de Peter Drucker que dice: quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia.
La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Y yo creo que eso se parece un poco como a las zonas de parqueo pago. Yo siempre he pensado que uno tiene que pagar un parqueadero, porque el problema es que si deja el carro en la calle y se lo lleva a la grúa, pues eso le puede costar muchísimo dinero y prácticamente sería el dinero que uno gastaría pagando parqueaderos públicos en 1 o en 2 años. Entonces, como me dijo también un ejecutivo a quien le hice unas conferencias en Venezuela, me decía, mire Germán, hay ahorros que enriquecen y hay ahorros que empobrecen. Hay ahorros que enriquecen. Entonces, un ahorro que empobrece es ese ahorro de no pagar un parqueadero. Pague un parqueadero o una zona de parqueo pago, porque ahí por lo menos tiene la garantía y la certeza de que no se le van a llevar ese carro para los patios, porque se pierde plata y se pierde tiempo. Excelentes esas frases. Una golondrina no hace verano. Una persona sola no consigue lo mismo que cuando está acompañada. El que es honesto en lo poco, es honesto en lo mucho. Qué buena frase esta. Hace referencia, me dice la doctora Adriana Estupiñán, que si alguien actúa con integridad en circunstancias pequeñas o en aspectos simples de la vida, es probable que también lo haga en situaciones más grandes o complejas. Es decir, que la honestidad es una cualidad consistente, no algo que cambia dependiendo de la magnitud del asunto. Otra frase que nos regaló la doctora Adriana Estupiñán: haz el bien y no mires a quién. Hacer el bien por el mundo repercute en nosotros. Y esta otra frase que nunca la había escuchado: matar moscas a cañonazos. Sí, de verdad que es desproporcionado. Y nos explica, no se puede exagerar en la reacción, sino actuar en la justa medida. Y esta otra, que a veces parece un deporte nacional, hacer leña del árbol caído. Cuando una persona cae, muchos se aprovechan. Y vea que esto, a propósito de movilidad, a propósito de carreteras, se ve y es tan increíble que ocurra. Por ejemplo, un carro que transporta productos se voltea en una vía y las personas, en lugar de ir a auxiliar al conductor, van a ver que se roban. Es una cosa absolutamente increíble. Óigame, doctor, ha sido un gran placer tenerla en Minutos Positivos de Positivo Estéreo, en mi canal de YouTube, y vamos a estar hablando frecuentemente sobre los diferentes proyectos y las ejecutorias que adelanta una entidad tan importante como es la terminal o son las terminales de transporte. Muy amable. Germán, muchas gracias a ti por este espacio.